Entré y vi a Ramiro señalando mis vitrinas como si fueran sobras de una venta de garaje ajena. Soy Magdalena, 74 años, historiadora jubilada y guardiana de esta vieja casona colonial. Él cree que mi silencio es su misión, pero no sabe que el verdadero título de propiedad es mi mejor secreto. El calor de la tarde se pegaba a mi ropa como una segunda piel molesta mientras caminaba de regreso de la farmacia. La bolsa de papel con mis pastillas para la presión y el calcio me pesaba en la mano, no por los frascos, sino por el cansancio acumulado de los años. A mi edad, cada salida al centro es una pequeña expedición, una batalla contra el ruido de los claxones y la prisa de una juventud que parece haber olvidado cómo caminar despacio. Me gusta mi rutina, sin embargo. Me gusta saludar a don Anselmo en el kiosco, oler el pan recién horneado de la esquina y sentir que, a pesar de las canas y las arrugas que el espejo me devuelve cada mañana, sigo siendo parte del engranaje de esta ciudad. Mi casa, esta casona de techos altos y vigas de madera que crujen con los cambios de temperatura, es mi refugio. La compramos hace 40 años, cuando mi esposo todavía vivía y Ramiro apenas gateaba. Es una construcción antigua, con un patio interior lleno de helechos y una fuente que hace años dejó de cantar, pero que conserva la dignidad de la piedra labrada. Aquí están mis libros, miles de ellos, apilados en estanterías que llegan hasta el techo. Aquí está el sillón de terciopelo verde, donde corregí cientos de tesis y donde lloré mis duelos en soledad. Al meter la llave en la cerradura del portón de roble, noté algo extraño. No tuve que forcejear. El pasador estaba abierto. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura ambiente me recorrió la espalda. Empujé la hoja de madera pesada y el frescor del zaguán me recibió, pero no estaba solo. Voces masculinas retumbaban desde la sala principal, profanando el silencio sagrado de mi tarde. Caminé despacio, con esa cautela que una aprende cuando vive sola, tratando de que mis zapatos ortopédicos no hicieran ruido sobre las baldosas hidráulicas. Es una propiedad inmensa para una sola persona, se lo aseguro. Escuché decir a una voz que conocía demasiado bien. Era Ramiro, mi hijo. La ubicación es inmejorable, señor, respondió otra voz, más seca, metálica, desprovista de emoción. Pero la estructura necesita reformas. El cableado, las tuberías, eso bajará el precio, pero el terreno vale oro para una constructora. Me detuve en seco detrás de la columna del arco que separa el recibidor de la sala. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desmedida, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. Me asomé apenas unos centímetros. Allí estaba Ramiro. Llevaba ese traje azul marino que usa cuando quiere impresionar a alguien, aunque le quedaba un poco ajustado en la cintura. Se paseaba por mi sala con las manos en los bolsillos, mirando mis cuadros, mis lámparas y mis recuerdos con una expresión de cálculo financiero. No había cariño en su mirada, solo números. Frente a él, un hombre calvo con una carpeta de cuero y un medidor láser apuntaba hacia el techo, ignorando la belleza de las molduras de yeso para concentrarse en los metros cuadrados. «Mamá ya no puede mantener esto», continuó Ramiro, y su voz sonó tan casual que me dolió más que un insulto. «Se pierde en los pasillos, le cuesta subir las escaleras de la entrada. Lo mejor es vender rápido. Con el dinero le compro un departamento pequeño, algo moderno, fácil de limpiar, y el resto, bueno, el resto servirá para mis negocios». Sentí que el aire me faltaba. No era solo la intención de venderme el techo, era la mentira descarada. Yo no me pierdo en mis pasillos. Conozco cada grieta, cada desnivel del suelo. Subo las escaleras con cuidado, sí, pero las subo con mis propias piernas. Ramiro estaba construyendo una narrativa de decrepitud sobre mí para justificar su avaricia. ¿Tiene los papeles en regla?, preguntó el tasador, anotando algo en su libreta. Por supuesto, mintió Ramiro con una sonrisa encantadora, esa misma sonrisa que usaba de niño para pedirme dinero para dulces. Soy su único hijo. Ella hace lo que yo le digo. Prácticamente tengo el poder de decisión. Ella no entiende de finanzas, pobre vieja. Pobre vieja. Las palabras se clavaron en mi orgullo como astillas. Apreté la bolsa de la farmacia con tanta fuerza que escuché crujir el cartón de las cajas de medicina. Quise entrar gritando,
Quise golpearlo con mi bastón, quise echarlo a patadas de mi casa, pero algo me detuvo. Fue un instinto antiguo, una mezcla de mi formación académica y la intuición de madre. Si entraba gritando, confirmaría su teoría de que soy una vieja histérica y senil. Si me oponía abiertamente ahora, él buscaría formas legales de declararme incompetente. He visto casos así. Hijos que arrastran a sus madres a los tribunales alegando demencia para quedarse con la herencia en vida. No, tenía que ser más inteligente. Di un paso al frente, saliendo de las sombras, y dejé que mis llaves cayeran sobre una mesa auxiliar con un ruido seco. Ambos hombres se giraron sobresaltados. ¡Mamá! Ramiro cambió su expresión en una fracción de segundo. La codicia desapareció bajo una máscara de preocupación filial. No te escuché llegar. ¿Cómo te fue en la farmacia? Mira, te presento al señor Cárdenas. Es un amigo. El tal Cárdenas me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa sencilla, mi cabello gris recogido en un moño y mis zapatos cómodos. No vio a la catedrática que escribió 3 libros sobre la historia colonial de la región. Vio a un mueble viejo que estorbaba en la transacción. «Mucho gusto, señora», dijo Cárdenas, extendiendo una mano flácida que no apreté. «Buenas tardes», dije. Mi voz salió firme, serena, contrastando con el torbellino que sentía por dentro. «Un amigo, dices. No sabía que tus amigos venían con medidores láser y carpetas de inmobiliaria». Ramiro soltó una risita nerviosa y se acercó para tomarme del brazo, como si necesitara sostenerme. Me solté con suavidad pero con firmeza. «Bueno, mamá, ya que estás aquí, hablemos claro», dijo, adoptando un tono condescendiente, como quien le explica a un niño por qué no puede comer más chocolate. «El señor Cárdenas es tasador. Estamos viendo la posibilidad de optimizar tus recursos. Esta casa es muy grande para ti. Es peligrosa. Está llena de polvo y humedad. Es mi casa, Ramiro», dije simplemente. «Y por eso quiero lo mejor para ti», interrumpió sin dejarme terminar. «Imagínate un departamento nuevo, con vista al mar, con ascensor, con vigilancia las 24 horas, sin tener que preocuparte por si se rompe una teja o si hay que podar el jardín. Venderemos esto, compraremos allá, y con la diferencia podré inyectar capital a mi empresa. Todos ganamos». Ahí estaba, la empresa. Ese pozo sin fondo de inversiones tecnológicas que nunca terminaba de despegar. Ramiro siempre fue un soñador con el dinero ajeno. «¿Y si yo no quiero vender?», pregunté mirándolo a los ojos. El rostro de Ramiro se endureció por un instante, pero recuperó la compostura. «Mamá, sé realista, no puedes manejar esto. Ya hablé con la inmobiliaria. El señor Cárdenas solo necesita hacer el reporte técnico para poner el precio de salida. Firma aquí. Es solo una autorización para que él pueda tomar fotos y medidas oficiales. Nada definitivo, solo trámites». Me extendió una tabla con un documento lleno de letra pequeña. Mis lentes de lectura estaban en mi bolso, pero no los saqué. Miré el papel y luego miré a mi hijo. Vi la ansiedad en sus ojos, la urgencia. Seguramente debía dinero a alguien peligroso o tenía una deuda impostergable. Esa desesperación lo hacía descuidado. El silencio se alargó en la sala. El reloj de péndulo marcaba los segundos. Tic-tac, tic-tac. «Vamos, doña Magdalena», dijo el tasador mirando su reloj de muñeca. «Es un procedimiento estándar. Su hijo tiene razón, el mercado está en un momento alto. Si no aprovecha ahora, esta casa se le va a caer encima y no valdrá nada». La indignación me subió por la garganta como bilis. ¿Cómo se atrevían? Hablaban de mi hogar, del lugar donde mi esposo dio su último suspiro, donde crié a este ingrato, como si fuera un cadáver en descomposición. Pero entonces recordé una tarde lluviosa de hace 15 años. Recordé la notaría del viejo doctor Velasco. Recordé una firma, un sello y una promesa. Una calma extraña, casi fría, se asentó en mi estómago. Si Ramiro quería jugar a ser el dueño del destino, yo lo dejaría creer que tenía el control. A veces, la mejor defensa no es un ataque frontal, sino dejar que el enemigo avance hacia un terreno minado que desconoce. «Está bien», dije, casi en un susurro. Los ojos de Ramiro brillaron con triunfo. Sacó un bolígrafo de su saco y me lo ofreció. «Sabía que entrarías en razón, mamá. Es lo mejor. Ya verás qué bonito será tu nuevo departamento».
Tomé el bolígrafo. Mis manos no temblaron. No firmé el documento de venta, por supuesto, eso hubiera sido legalmente complejo. Firmé la autorización de entrada y tasación. Un papel que, a sus ojos, era el primer paso de la venta, pero que para mí no era más que una trampa para ganar tiempo. El tasador asintió, satisfecho, y guardó el papel en su carpeta. Perfecto. Vendré con el fotógrafo el lunes. Señor Ramiro, un placer. Estamos en contacto. Gracias, Cárdenas. Acompáñame a la puerta. Ramiro acompañó al tasador hasta la salida. Los vi cuchichear en el umbral, estrecharse las manos y sonreír. Mi hijo volvió hacia mí, radiante, como si acabara de ganar la lotería. Voy a pedir unas pizzas para celebrar, mamá. ¿Te parece? Hoy no cocines. Me miró como si me estuviera haciendo un favor inmenso. La pizza como premio de consolación por despojarme de mi vida. No tengo hambre, Ramiro, estoy cansada. Voy a mi cuarto a recostarme un rato. La presión, ya sabes. Claro, claro. Descansa, yo me encargo de todo aquí abajo. Ve soñando con tu nuevo hogar. Subí las escaleras despacio. No porque me costara, sino porque necesitaba pensar. Cada escalón de madera crujía bajo mis pies como si la casa misma se quejara de la traición. Llegué a mi habitación, cerré la puerta y pasé el cerrojo. El ruido de la calle se amortiguó. Me senté en el borde de mi cama y miré hacia el armario de cedro que ocupaba toda una pared. Allí, en el fondo, detrás de las cajas de sombreros que ya no uso y de los abrigos de invierno, había una pequeña caja fuerte empotrada que mi esposo instaló años atrás. Ramiro nunca supo la combinación. Ramiro nunca se interesó por los papeles viejos, solo por el dinero rápido. Me levanté y caminé hacia el armario. Mi corazón ya no latía desbocado. Ahora tenía un ritmo constante, marcial. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta de cartón azul, desteñida por el tiempo. La abrí sobre mi escritorio. El olor a papel viejo me reconfortó. Ahí estaba, la escritura original, y junto a ella, el documento de usufructo vitalicio y la cesión de la nuda propiedad. Ramiro había asumido lo obvio. Había asumido que, al morir mi esposo, la casa pasó a mí y que, al ser yo su madre viuda, la casa era prácticamente suya por herencia natural. Nunca se molestó en ir al registro público de la propiedad. Su arrogancia era su punto ciego. Pasé mis dedos por el nombre impreso en el documento legal. No era mi nombre. Propietaria legítima, Agustina del Socorro Valdés. Mi hermana, Agustina, la oveja negra, la que se fue a recorrer el mundo hace 40 años, la que vive en un pueblo perdido de la Toscana pintando acuarelas y bebiendo vino. Cuando mi esposo enfermó y las deudas de sus malos negocios amenazaron con quitarnos todo, Agustina apareció como un ángel vengador. Puso sus ahorros, compró la deuda y pusimos la casa a su nombre para protegerla de los acreedores. Hicimos un pacto de sangre. La casa sería mía para vivir hasta el día de mi muerte, y nadie, absolutamente nadie, podría tocarla sin su firma. Con el tiempo, las deudas se saldaron, pero decidimos dejar las cosas así. Por si acaso, dijo Agustina con su risa ronca. Uno nunca sabe qué vueltas da la vida, Magdalena. Mejor que la casa sea de la tía loca que vive lejos, así nadie te molesta. ¿Qué razón tenía? Ramiro estaba abajo, probablemente calculando cuánto le darían por el terreno, repartiendo mentalmente una fortuna que no existía. Había traído a un tasador, había planeado mi desalojo, había despreciado mi dignidad. Miré el teléfono en mi mesita de noche. Podría llamar a Agustina ahora mismo. Ella contestaría, probablemente manchada de pintura, y soltaría una carcajada estruendosa al enterarse. Vendría en el primer avión y pondría a Ramiro en su lugar con 3 gritos bien dados. Pero eso sería demasiado rápido. Eso sería salvar a Ramiro de su propia estupidez demasiado pronto. Él necesitaba una lección que no olvidaría jamás. Dejé la carpeta sobre el escritorio y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el jardín trasero. Ramiro había salido al patio y hablaba por celular, gesticulando con euforia. Sí, ya está hecho, le oí decir a lo lejos. La vieja firmó. En un mes tenemos la liquidez, te lo prometo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No, hijo mío, no tienes nada, solo tienes la ilusión del poder. Y no hay caída más dolorosa que la que ocurre desde la cima de la propia soberbia.
Me senté en mi sillón de lectura y abrí un libro, aunque no leí ni una palabra. Mi mente estaba trazando un plan. Iba a dejar que Ramiro avanzara. Iba a dejar que trajera a los compradores, que se endeudara contando con ese dinero, que se comprometiera hasta el cuello. Iba a dejar que creyera que había ganado. Y cuando estuviera a punto de firmar la venta final, cuando tuviera el bolígrafo en la mano y la sonrisa de triunfo en la cara, entonces, y solo entonces, le presentaría a la verdadera dueña. La casa crujió a mi alrededor, como si estuviera de acuerdo. Cerré los ojos y respiré hondo. La guerra había comenzado, y Ramiro no tenía ni la menor idea de que estaba marchando directo hacia un abismo. A la mañana siguiente, la casa amaneció distinta. No había cambiado nada en la disposición de los muebles ni en la luz que entraba por los ventanales del patio, pero el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. Ramiro se había instalado en el estudio de mi difunto esposo, apropiándose del espacio con una naturalidad que me revolvió el estómago. Desde la cocina, mientras esperaba que hirviera el agua para mi té de manzanilla, podía escucharlo. Hablaba por teléfono con esa voz impostada, grave y ejecutiva que usaba para ocultar su inseguridad. Sí, claro, la propiedad está libre de gravámenes. Es una joya colonial. El terreno solo vale el doble de lo que pedimos. No, mi madre no es problema. Ella va a donde yo diga. Ya tengo visto un lugar de retiro excelente para ella. Apreté el borde de la mesada de mármol hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Lugar de retiro. Ayer era un departamento pequeño, hoy ya era un asilo. La velocidad con la que Ramiro degradaba mi futuro para acomodar sus ambiciones era vertiginosa. Me serví el té con mano temblorosa, no por la edad, sino por la furia contenida que me quemaba por dentro. Decidí que no podía quedarme quieta. Si iba a ejecutar mi plan, necesitaba información precisa. Necesitaba saber qué tan profundo era el agujero que Ramiro estaba cavando. Caminé hacia el estudio, llevando una taza de café para él, usando mi bastón para marcar el paso con un ritmo lento y cansado. La mejor forma de ser invisible es ser exactamente lo que ellos esperan que seas. Una anciana inofensiva y servicial. «Te traje café, hijo», dije entrando sin tocar. Ramiro se sobresaltó y tapó el micrófono del celular contra su pecho. Me miró con impaciencia. «Mamá, estoy en una llamada importante. No entres así». «Perdona, mijo. Solo pensé que te gustaría un cafecito. Se te ve tan ocupado con esos papeles». Dejé la taza sobre el escritorio, aprovechando para echar un vistazo rápido a los documentos desplegados. Eran planos de un edificio de apartamentos moderno, de esos cubos de cristal sin alma que están levantando por toda la ciudad. Y encima de los planos, una carta de intención de compra de una constructora llamada Horizontes S.A. «Gracias. Déjalo ahí y cierra la puerta al salir», dijo él, volviendo a su llamada. «Sí, disculpa. Como te decía, la firma de la escritura podemos programarla para fin de mes. Necesito el anticipo esta semana para cubrir gastos administrativos». Salí del estudio y cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en la pared del pasillo y solté el aire. Gastos administrativos. Mentira. Ramiro necesitaba dinero ya. La urgencia en su voz era inconfundible para una madre que conoce todos los tonos de miedo de su hijo. Probablemente debía hasta la camisa. Subí a mi habitación. Era hora de contactar a mi verdadero ejército. Miré el reloj de pared. En la Toscana eran 7 horas más. Sería media tarde allá. Agustina estaría en su terraza, probablemente con las manos manchadas de trementina y una copa de vino tinto al lado, mirando los viñedos. Marqué su número en mi viejo teléfono fijo, ese que Ramiro quería desconectar porque ya nadie usa líneas terrestres. El tono sonó 3 veces. Al cuarto, una voz ronca y alegre contestó. «¿Pronto? Agustina, soy yo, Magdalena». «Magda, qué milagro». Su voz sonó clara, como si estuviera en la habitación de al lado. «Justo estaba pensando en ti. Soñé que hacíamos empanadas con la abuela. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te tratan los dolores?» «Los dolores de huesos bien, Agustina. El que me duele es el corazón y el bolsillo». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Agustina siempre fue la intuitiva de las dos. Yo estudiaba la historia que ya pasó. Ella olía la que estaba por venir.
¿Qué hizo Ramiro ahora?, preguntó. Su tono cambió instantáneamente de festivo a acero puro. Le conté todo. Le conté sobre el tasador, las mentiras sobre mi senilidad, los planes para venderme el techo y meterme en un asilo, y la deuda que olía a desesperación. Le conté cómo se paseaba por la casa como un señor feudal disponiendo de las tierras de sus vasallos. Al otro lado del océano, escuché el sonido inconfundible de un vaso golpeando una mesa con fuerza. «¡Ese desgraciado!», exclamó Agustina. «Sabía que era un inútil, pero no pensé que fuera un buitre. Magdalena, voy a tomar el primer avión. Llego allá y lo saco a escobazos, te lo juro por la memoria de mamá». «No», la detuve con firmeza. «No vengas todavía». «¿Cómo que no? Te quiere dejar en la calle, mujer. Esa casa es tuya. Bueno, legalmente es mía, pero es tuya. Es nuestro pacto. Lo sé, y por eso mismo te necesito, pero no aquí. Te necesito allá, atenta. Quiero darle una lección a Agustina, una que le dure para siempre. Si vienes ahora y le gritas, se asustará, pedirá perdón y en 6 meses intentará otra cosa. Necesito que se estrelle. Necesito que firme, que se comprometa, que crea que ha ganado». Agustina se quedó callada un momento. Luego soltó una carcajada baja, gutural. «Ay, Magda, siempre fuiste la mosquita muerta, la tranquila, la que leía libros mientras yo me escapaba a las fiestas. Pero cuando te enojas eres peor que yo. Me gusta. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me envíes una copia digitalizada de la escritura y el poder notarial, por si acaso él intenta falsificar algo. Y necesito que estés lista para contestar el teléfono cuando yo te diga: vas a ser mi as bajo la manga. Cuenta con ello. Mañana mismo voy al pueblo a escanear todo. Y Magda, no tengas piedad. Un hijo que le hace esto a su madre no merece lágrimas». Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte. No estaba sola. Tenía a mi hermana, tenía la ley y sobre todo tenía la verdad de mi lado. Me senté en mi sillón de lectura, rodeada de mis libros. Durante años, Ramiro y muchos otros me habían visto solo como la mamá de, la viuda de o la señora mayor. Me habían subestimado sistemáticamente. Creen que porque camino despacio, mi mente también va lenta. Creen que porque uso ropa pasada de moda, mis ideas también caducaron. No saben que la historia me ha enseñado que los imperios más grandes caen por el exceso de confianza. Me levanté y fui al espejo de cuerpo entero. Me miré. Las arrugas marcaban mi rostro como un mapa de carreteras de una vida larga. Había tristeza en mis ojos, sí. Dolía. Dolía profundamente darse cuenta de que el niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le pagué la universidad con mis ahorros de maestra, me veía ahora como un activo liquidable, como un mueble viejo que estorba en la decoración. Pero detrás de esa tristeza vi algo más. Vi la mirada de la mujer que defendió su tesis doctoral frente a un jurado de hombres escépticos en los años 70. Vi a la mujer que mantuvo esta casa en pie cuando la economía se derrumbó en el 94. «No eres una pobre vieja, Magdalena», me dije en voz alta. «Eres la guardiana de esta fortaleza». Esa tarde, Ramiro trajo a otro hombre, un tal ingeniero Montes, un tipo rudo, con botas sucias de barro que no se molestó en limpiar al entrar. Ramiro ni siquiera me lo presentó. Simplemente entraron, hablando de muros de carga y demoliciones. Yo estaba en la sala, tejiendo. Es una actividad que me relaja y además contribuye perfectamente a mi disfraz de anciana inofensiva. «Esta pared se va», dijo el ingeniero, golpeando con los nudillos el muro que separaba la sala del comedor. «Abrimos aquí y queda un concepto abierto, muy moderno. Eso le gusta a los compradores jóvenes». «Excelente», dijo Ramiro, anotando en su libreta. «¿Y el patio? La fuente estorba. Si la quitamos, ganamos espacio para 2 cocheras más. En esta zona, el estacionamiento es oro». Sentí una puntada en el pecho. La fuente. Mi esposo y yo la trajimos piedra por piedra de una cantera en Michoacán. Ahí se bañaban los gorriones en verano. Ahí Ramiro jugó con sus barquitos de papel cuando era niño. ¿Cómo podía haber olvidado eso? ¿Cómo podía el dinero borrar la memoria emotiva de un hijo? El ingeniero se giró y me vio ahí sentada. Me miró con esa mezcla de lástima e indiferencia que la gente reserva para los ancianos y las mascotas. «Buenas tardes, señora», dijo por compromiso. «Buenas tardes, joven»,
respondí con una sonrisa dulce. ¿Gustan un vaso de agua? Hace mucho calor. No, gracias, estamos trabajando, respondió Ramiro secamente. Mamá, ¿por qué no vas a ver tu novela? Aquí hay mucho polvo. Sí, mijo. Ya me voy. No quiero estorbar. Me levanté con dificultad fingida, apoyándome pesadamente en el bastón, y caminé hacia las escaleras. Mientras subía, escuché al ingeniero susurrar. Oye, ¿tu mamá está bien de la cabeza? Digo, para la firma y eso. No queremos problemas legales después. Me detuve un segundo, aguzando el oído. No te preocupes, respondió Ramiro en voz baja. A veces se le olvidan cosas, pero hace lo que yo le digo. Además, tengo un poder notarial que firmó hace años para cobrar su pensión. Mi abogado dice que con eso podemos maniobrar si se pone difícil, pero no hará falta. Ella confía ciegamente en mí. La sangre me hirvió. Ese poder era específico para trámites bancarios menores, no para vender propiedades. Estaba dispuesto a cometer fraude si era necesario. Su ambición ya no era solo moralmente cuestionable, estaba rozando lo delictivo. Llegué a mi cuarto y cerré con llave. Fui directo a la caja fuerte. Necesitaba revisar cada coma de los documentos de Agustina. Saqué la carpeta azul y encendí la lámpara de escritorio. Me puse mis lentes de lectura y comencé a estudiar los papeles como si fueran un manuscrito antiguo que necesitaba descifrar. Ahí estaba la cláusula clave. En la escritura de usufructo vitalicio había un párrafo pequeño, casi invisible para el ojo inexperto. Cualquier intento de enajenación, gravamen o modificación estructural de la propiedad sin el consentimiento expreso y por escrito de la nuda propietaria, Agustina Valdés, y de la usufructuaria, Magdalena Valdés, anulará automáticamente cualquier precontrato y facultará a las propietarias para exigir indemnización por daños y perjuicios. Sonreí. No solo no podía venderla, sino que si firmaba un precontrato con la constructora y recibía dinero, se metería en un problema legal gigantesco al no poder entregar la casa. La constructora lo demandaría por fraude. El plan empezaba a tomar una forma más nítida en mi mente. No bastaba con decirle, la casa no es mía. Tenía que dejar que él recibiera el dinero del anticipo. Tenía que dejar que se gastara ese dinero pagando sus deudas urgentes. Y entonces, cuando la constructora viniera a reclamar la propiedad, el castillo de naipes se derrumbaría sobre él. Era cruel. Lo sabía. Una madre no debería querer ver sufrir a su hijo. Pero Ramiro no era un niño que había roto un jarrón por accidente. Era un hombre de 45 años, dispuesto a dejar a su madre sin hogar para salvar su propio pellejo. A veces, el amor de madre también significa dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus actos para que, tal vez, solo tal vez, aprendan a ser hombres de bien. Esa noche, durante la cena, Ramiro estaba eufórico. Había pedido comida china y servido vino. «Mamá, tengo noticias increíbles», dijo, sirviéndose una segunda copa. «La inmobiliaria ya tiene un comprador serio. Quieren firmar una promesa de compraventa la próxima semana». «¿Tan pronto?», pregunté, pinchando un trozo de pollo con mi tenedor. «El mercado es así, mamá. Las oportunidades vuelan. Me van a dar un cheque de anticipo muy generoso. Con eso podré apartar tu departamento nuevo. Ya vi uno precioso. Tiene alfombras en todas partes para que no te resbales. Alfombras. Odiaba las alfombras. Acumulan polvo y me dan alergia. Él lo sabía. O lo sabía hace 20 años y se le olvidó. Qué bueno, hijo. Tú sabes lo que haces. Yo solo quiero estar tranquila». «Exacto. Tranquilidad. Eso es lo que te voy a dar». Tomó mi mano sobre la mesa. Su palma estaba sudada. «Solo necesito que me prestes tu credencial de elector y tu acta de nacimiento mañana, para ir preparando el papeleo en la notaría. Están en el cajón de la cómoda, mijo, donde siempre. Eres la mejor, mamá. De verdad. Todo esto es por ti». Lo miré a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, brillantes de codicia y alivio. Se estaba creyendo su propia mentira. Realmente pensaba que me estaba haciendo un favor. O al menos, eso se decía a sí mismo para poder dormir por las noches. «Lo sé, Ramiro. Sé que todo esto tendrá el final que nos merecemos». Él sonrió, sin entender el doble sentido de mis palabras. «Brindemos, mamá, por los nuevos comienzos». Levanté mi vaso de agua y choqué suavemente contra su copa de vino.
Por la verdad, Ramiro, que siempre sale a la luz. Él bebió de un trago, riendo. Yo solo mojé mis labios. Más tarde, acostada en mi cama, escuché cómo Ramiro hablaba otra vez por teléfono en el pasillo. Ya tengo los documentos de identidad. Sí, la vieja está a bordo. No, no sospecha nada. Es pan comido. El lunes firmamos y te pago lo que te debo. Te lo juro. Cerré los ojos en la oscuridad. El dolor en mi pecho era agudo, pero mi determinación era más fuerte que el acero. Pan comido, había dicho. Pobre iluso. Estaba a punto de intentar morder una piedra. Mañana empezaría la verdadera actuación. Tenía que parecer más frágil, más confundida. Tenía que darle la seguridad total para que diera el paso en falso definitivo. Iba a desempolvar mi mejor ropa de viuda desvalida. Iba a ser la víctima perfecta, hasta el momento exacto en que dejara de serlo. La casa crujió con el viento nocturno, un sonido familiar y reconfortante. «Aguanta un poco más, vieja amiga», susurré a las vigas del techo. «Nadie nos va a separar». Me dormí con la imagen de Agustina en un avión, volando como una valquiria vengadora hacia nosotros. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que el ratón mordiera el queso. El lunes amaneció con un cielo gris, de esos que amenazan lluvia pero que solo entregan humedad y pesadez. Me levanté antes que el sol, como suelo hacer. Pero esta vez no fui a la cocina a preparar el café. Fui directo a mi armario. Elegí mi vestido negro de lana fría, ese que usé para recibir mi reconocimiento en la universidad hace 10 años, y me coloqué el collar de perlas falsas que a Ramiro siempre le pareció de vieja, pero que a mí me da una dignidad prestada. Hoy no era Magdalena, la anciana que estorba. Hoy era Magdalena, la actriz principal de una tragedia que mi hijo insistía en escribir. Escuché los pasos apresurados de Ramiro en el pasillo. Iba y venía, hablando solo, maldiciendo por lo bajo. La ansiedad se le notaba hasta en la forma en que cerraba los cajones. Necesitaba ese dinero con una urgencia que me helaba la sangre. «¡Mamá!», gritó desde la escalera. «Se nos hace tarde. El licenciado nos espera a las 10 en punto». Bajé los escalones con una lentitud calculada. Cada paso era una declaración de resistencia silenciosa. Cuando llegué al recibidor, lo vi ajustándose la corbata con manos temblorosas. Estaba pálido, con ojeras profundas que el maquillaje de la ambición no lograba cubrir. «Estás muy elegante», dijo, pero no me miraba a mí, miraba su reloj. «Vamos, el Uber está afuera. No pude sacar mi auto del taller». Mentira, probablemente había tenido que venderlo o empeñarlo. Subimos al vehículo en silencio. El conductor, un muchacho joven con la música muy alta, nos miró por el retrovisor. Ramiro le pidió de mala manera que apagara la radio. El silencio que siguió fue espeso, cargado de las palabras que no nos decíamos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar mi ciudad, mis calles, pensando en cuántas veces recorrí este camino llevando a Ramiro a la escuela, al médico, al parque. Ahora él me llevaba a mí al matadero. Llegamos a un edificio de cristales ahumados en la zona financiera. Horizontes S.A. se leía en letras plateadas sobre la recepción de mármol. Todo allí gritaba dinero rápido y frialdad corporativa. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me caló los huesos. «Señora Valdés, un placer», nos recibió un hombre bajo, de traje impecable y sonrisa de tiburón. Era el tal licenciado que Ramiro había mencionado. «Soy el abogado de la constructora. Pasen, pasen». Entramos a una sala de juntas inmensa. En la mesa de caoba había una carpeta abierta y junto a ella un cheque bancario boca abajo. Ramiro no podía dejar de mirar ese papelito rectangular. Sus ojos iban del cheque a mí y de mí al abogado, con una desesperación que daba lástima. «Bien, seremos breves», dijo el abogado, abriendo la carpeta. «Como acordamos con su hijo, señora Magdalena, hoy firmamos el contrato privado de promesa de compraventa. La escritura pública se hará ante notario en 30 días, una vez que ustedes desalojen la propiedad. Este contrato asegura el precio y nos permite entregarles el anticipo hoy mismo». Ramiro asintió frenéticamente. «Sí, sí, mamá entiende todo. Ella está de acuerdo. ¿Verdad, mamá?» Me senté en la silla de cuero giratoria, que me quedaba un poco grande. Puse mi bolso sobre la mesa y entrelacé mis manos. Los miré a ambos, al abogado, que veía en mí un trámite burocrático,
y a mi hijo, que veía en mí un cajero automático. «Tengo una duda», dije con voz suave, casi inaudible. Ramiro se tensó. Vi cómo se le marcaba una vena en el cuello. «Mamá, ya hablamos de esto en casa. Solo es una duda pequeña, mijo», interrumpí, sonriendo con dulzura. «Señor abogado, mi hijo me dijo que el departamento nuevo tendría vista al mar. ¿Está estipulado eso aquí?» El abogado parpadeó, confundido. Miró a Ramiro. «¿Departamento?», preguntó el hombre. «El acuerdo es puramente monetario, señora. Nosotros compramos la casa y el terreno. Lo que ustedes hagan con el dinero después es asunto suyo». «Ah, claro», dije, haciéndome la despistada. «Es que mi memoria ya no es lo que era. Ramiro se encarga de esos detalles. Él me va a comprar mi casita nueva». «Exacto», se apresuró a decir Ramiro, sudando. «Yo me encargo de administrar el dinero para el bienestar de mi madre. Ella me ha cedido la gestión». El abogado pareció satisfecho con la explicación. Empujó el contrato hacia mí. «Necesito su firma aquí, señora. Y la de usted también, Ramiro, como testigo y aval solidario, ya que usted recibirá el cheque a su nombre por instrucción de la vendedora». Ahí estaba la trampa que ellos mismos habían puesto, y yo solo tenía que dejar que cayeran. Al firmar como aval y recibir el dinero, Ramiro se hacía responsable penalmente si la venta no se concretaba. Estaba vendiendo algo que no era suyo, cobrando un dinero por un bien ajeno y dejando constancia escrita de su fraude. Tomé el bolígrafo. Pesaba. Sentí la mirada de Ramiro quemándome la nuca. Podía escuchar su pensamiento. «Firma, vieja, firma y muérete pronto». Mi mano no tembló. Firmé con mi nombre completo. Magdalena Valdés, viuda de Ibarra. El abogado sonrió y retiró el papel. Luego deslizó el cheque hacia Ramiro. 4 millones de pesos como anticipo. El resto, al firmar la escritura y entregar las llaves. Ramiro tomó el cheque como si fuera una reliquia sagrada. Sus manos sí temblaban. Vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez en meses. Creía que se había salvado. Creía que había ganado. «Gracias, licenciado. No sabe lo que esto significa. Un placer hacer negocios. Tienen 30 días para vaciar la casa. El equipo de demolición está programado para entrar el 1 del mes siguiente». «Demolición», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire con tristeza. «Es el progreso, señora», dijo el abogado sin mirarme, guardando sus cosas. «Esa casa vieja es un peligro. Vamos a construir algo hermoso allí». Me levanté despacio. «Disculpe, licenciado», dije deteniéndolo antes de que saliera. «¿Sería tan amable de darme una copia del contrato? Ya sabe, para mis archivos de anciana. Me gusta leer lo que firmo con calma». Ramiro soltó una risita nerviosa. «Mamá, no hace falta. Yo tengo el original». «Por favor, Ramiro. Es un capricho. Quiero tener mi copia». El abogado, impaciente por terminar, hizo un gesto a su secretaria. «Dele una copia a la señora, por favor». 5 minutos después, salíamos del edificio. Ramiro caminaba 3 pasos delante de mí, con el cheque guardado en el bolsillo interior de su saco, pegado al corazón. Yo llevaba mi copia del contrato en el bolso, junto a mis pastillas. Él llevaba su salvación temporal. Yo llevaba su condena definitiva. «Vamos a comer, mamá», dijo Ramiro, eufórico, parando un taxi. «Hoy invito yo. Vamos a ese restaurante italiano que te gustaba antes». «¿El de la plaza?», pregunté. «Ese mismo. Hay que celebrar». Durante el almuerzo, Ramiro pidió una botella de vino caro. Hablaba sin parar, haciendo planes, prometiendo viajes que nunca haríamos y lujos que no me interesaban. Yo comía mis ravioles en silencio, observándolo. Era mi hijo, sangre de mi sangre, y me estaba traicionando con una sonrisa en la boca. «¿Sabes qué, Ramiro?», dije de pronto, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta. «Deberíamos llamar a tu tía Agustina». El tenedor de Ramiro se detuvo a medio camino de su boca. La sonrisa se le congeló. «¿A la tía Agustina? ¿Para qué?». «Para contarle. Ella quería mucho esa casa. Quizás le gustaría saber que la vamos a vender». Ramiro soltó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico desagradable. «Mamá, por favor. La tía Agustina vive en otro mundo. Ni siquiera sabemos si sigue cuerda. Además, esa casa es tuya. Tú decides. No necesitamos la opinión de nadie más. Pero ella ayudó a pagarla, ¿recuerdas? Cuando tu papá tuvo aquel problema, eso fue hace 1000 años.
Ramiro alzó la voz, atrayendo las miradas de las mesas vecinas. Se dio cuenta y bajó el tono, inclinándose hacia mí. Escúchame bien, mamá. La tía Agustina no pinta nada aquí. El dinero es para nosotros, para tu futuro. Si le dices algo, va a querer su parte, y entonces tu departamento nuevo será más pequeño. ¿Eso quieres? La avaricia lo hacía estúpido. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que Agustina tuviera derechos legales. Solo pensaba en que alguien más podría querer una rebanada de su pastel. Tienes razón, mijo. Mejor no le decimos nada. Que sea nuestro secreto. Ramiro suspiró aliviado y volvió a llenar su copa. Exacto. Nuestro secreto. Salud, mamá. Salud, respondí, sin beber. Al regresar a casa, el ambiente había cambiado. Ramiro ya no me miraba con impaciencia, sino con la indiferencia del que ya obtuvo lo que quería. Se encerró en el estudio de inmediato. Escuché cómo tecleaba en la computadora, probablemente haciendo transferencias, pagando deudas, dispersando el dinero del anticipo como agua en el desierto. Yo subí a mi habitación. Me quité el vestido negro y los zapatos que me apretaban. Me puse mis pantuflas y mi bata. Me sentía agotada, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Saqué la copia del contrato de mi bolso y la puse sobre el escritorio, junto a la carpeta azul que contenía la verdadera escritura. Los dos documentos, lado a lado, la mentira y la verdad. El contrato decía: el vendedor declara ser legítimo propietario y tener pleno dominio de la propiedad. Una mentira impresa en papel legal. La escritura decía: nuda propiedad, Agustina del Socorro Valdés. Una verdad blindada por la ley. Esperé a que cayera la noche. Esperé a escuchar que Ramiro salía de nuevo. Lo oí silbar mientras bajaba las escaleras, perfumado y seguramente yendo a encontrarse con amigos para gastar lo que creía suyo. No me esperes despierta, mamá. Llegaré tarde, gritó desde la puerta. Diviértete, hijo, murmuré desde mi ventana, viéndolo subir a un taxi. Cuando las luces traseras del auto desaparecieron en la esquina, fui al teléfono. Marqué el número de Italia. ¿Pronto? Ya está hecho, Agustina. Firmó y cobró el cheque. Escuché el silencio al otro lado, seguido de un suspiro profundo. ¿Estás segura, Magda? Una vez que yo haga la llamada, no hay vuelta atrás. Esto va a ser feo. Lo sé, pero más feo es ver cómo tu propio hijo te vende por kilos. Tiene 4 millones en su cuenta ahora mismo. Probablemente mañana ya no tenga ni la mitad. Ese idiota, masculló Agustina. Se metió en la boca del lobo él solito. ¿Tienes la copia del contrato que firmó? Aquí la tengo, frente a mí. Se declaró dueño único. Perfecto. Eso es estafa, falsedad en declaración y fraude. Magda, voy a llamar a mi abogado en México. Él se pondrá en contacto con la constructora mañana mismo. Les enviará la escritura real y el certificado del registro público. Sentí un nudo en la garganta. Estaba a punto de detonar la bomba. Agustina, mi voz se quebró por un instante. Hazlo, que sea lo que Dios quiera. No es lo que Dios quiera, hermana. Es lo que la justicia manda. Prepárate. Mañana va a ser un día muy largo. Te quiero. Y yo a ti. Colgué el teléfono. La casa estaba en silencio. Ese silencio antiguo y respetuoso de los lugares que han visto pasar generaciones. Caminé por el pasillo, tocando las paredes. Pasé la mano por el marco de la puerta de la habitación de Ramiro. Recordé cuando medíamos su altura allí, marcando con un lápiz cuánto crecía cada año. Ahora había crecido, sí, pero se había torcido, como un árbol buscando sol en el lugar equivocado. Fui a la cocina y me preparé un té. Me senté en la mesa de madera donde tantas veces desayunamos juntos. Miré el reloj de pared. Eran las 10 de la noche. Ramiro estaba allá afuera, celebrando su triunfo, gastando un dinero que legalmente no existía, brindando por haber engañado a su madre senil. No sabía que su madre estaba sentada en la cocina, bebiendo té de manzanilla, esperando tranquilamente a que amaneciera para ver cómo su mundo de papel se incendiaba. De repente, mi celular vibró en el bolsillo de mi bata. Era un mensaje de texto de Ramiro. Una foto. Se veía él con 2 amigos, levantando copas de champaña en un bar lujoso. El texto decía: todo solucionado. Te dije que confiaras en mí. Miré la foto y sentí una mezcla de pena y repulsión. Confío en ti, hijo, dije al aire.
Confío en que vas a aprender la lección más dura de tu vida. Me terminé el té, apagué las luces de la planta baja y subí a dormir. Necesitaba descansar. Mañana, cuando los abogados de la constructora se dieran cuenta de que habían entregado 4 millones de pesos a un hombre que no tenía ni 1 metro cuadrado de tierra a su nombre, iban a venir buscando sangre, y yo estaría aquí, sentada en mi sillón, esperándolos. La ejecución silenciosa había terminado. Ahora empezaba el ruido. El sol de la mañana entraba por las persianas, dibujando rayas de luz y polvo sobre la alfombra, pero la paz del amanecer duró poco. A las 9 en punto, un golpeteo furioso en la puerta principal hizo vibrar hasta los cristales de la vitrina en el comedor. No era el toque de un vecino ni el del cartero, eran golpes de autoridad, de alguien que exige entrar porque cree que se le debe algo. Yo estaba en la cocina, terminando mi té, vestida y arreglada desde hacía horas. Escuché los pasos pesados de Ramiro bajando las escaleras a trompicones. Seguramente la resaca le taladraba las sienes. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién demonios toca así?, gritó, con la voz pastosa y ronca. Me quedé en el umbral de la cocina, observando desde la penumbra. Ramiro abrió la puerta de un tirón, todavía en pijama y con el pelo revuelto. Del otro lado no había amigos de fiesta. Estaba el abogado de Horizontes S.A., el mismo hombre de sonrisa de tiburón de ayer, pero ahora su rostro estaba rojo de ira, desfigurado por la urgencia. Detrás de él, 2 hombres de traje oscuro y aspecto de pocos amigos, y una patrulla de policía estacionada en doble fila con las luces girando en silencio. «Señor Ibarra», bramó el abogado, empujando la puerta para entrar sin pedir permiso. «Tenemos que hablar». «¿Licenciado?». Ramiro retrocedió, parpadeando ante la luz y la agresión. «¿Qué pasa? ¿Por qué viene con la policía? Si firmamos ayer, firmamos un fraude», le escupió el abogado a la cara, agitando unos papeles en el aire. «Usted se burló de nosotros, se burló de mi firma». Ramiro intentó poner esa sonrisa encantadora que usaba para salir de problemas, pero le salió una mueca de espanto. «No entiendo, cálmese». «¿De qué habla? La casa es nuestra. Tengo el cheque». «El cheque está cancelado», gritó el hombre, y la noticia cayó sobre mi hijo como un balde de agua helada. Intentamos bloquearlo esta mañana a primera hora, pero el banco nos notificó que ya se habían hecho movimientos. Usted dispuso de fondos que no le corresponden por la venta de un bien que no es suyo. ¿Cómo que no es mío?». Ramiro soltó una risa nerviosa, mirando a los lados. «Mi madre firmó. Ella es la dueña. Ella estaba ahí». «Mamá», gritó, buscándome con la mirada. «Ven acá y explícales». Salí de la cocina despacio, con mi bastón golpeando rítmicamente el suelo de baldosas. El sonido seco del bastón fue lo único que se escuchó en el recibidor por unos segundos. «Buenos días, señores», dije con calma. Mi voz no temblaba. Era la voz de la profesora que entra al aula para poner orden en el caos. El abogado se giró hacia mí. Su mirada era una mezcla de furia y confusión, pero se contuvo un poco al ver mi serenidad. «Señora Valdés», dijo apretando los dientes, «su hijo nos vendió esta propiedad ayer, pero hoy a las 7 de la mañana recibimos una notificación notarial urgente desde Italia. Un despacho internacional nos advirtió que esta propiedad tiene una nuda propiedad a nombre de una tal Agustina del Socorro Valdés y que cualquier transacción es nula». Ramiro se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrar la realidad. «¿Agustina? Eso es mentira. La tía Agustina vive pintando cuadros. Ella no tiene nada que ver aquí. Mi papá dejó todo arreglado». «Tu papá dejó deudas, Ramiro», dije. Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Caminé hasta la mesa del recibidor, donde había dejado preparada la carpeta azul la noche anterior. La tomé y se la extendí al abogado. «Aquí tiene la escritura original, licenciado, y el documento de usufructo vitalicio. Como verá, yo solo tengo el derecho de habitar la casa hasta mi muerte. La dueña de los ladrillos, del terreno y de todo lo que usted quería demoler es mi hermana Agustina». El abogado arrancó la carpeta de mis manos y leyó los documentos con avidez. Sus ojos se movían rápidos de izquierda a derecha. Su rostro pasó del rojo al pálido en cuestión de segundos. Esto es legítimo», murmuró pasmado. «Está inscrito en el registro público desde hace 40 años». Se giró lentamente hacia Ramiro.
La mirada que le dedicó fue aterradora. Ya no era un abogado negociando, era un depredador mirando a una presa herida. Usted declaró bajo protesta de decir verdad que era el único propietario y beneficiario. Usted presentó documentos falsos o incompletos. Usted recibió 4 millones de pesos bajo premisas fraudulentas. Eso, señor Ibarra, se llama fraude genérico y falsedad en declaraciones. Son delitos graves, de cárcel. Ramiro estaba blanco como el papel. Se apoyó en la pared para no caerse. No puede ser. Mamá, diles que es un error. Tú firmaste. Tú dijiste que sí. Me acerqué a él. Lo miré a los ojos, esos ojos que tantas veces besé cuando era un bebé y que ahora me miraban con terror. Yo firmé un papel que tú redactaste, Ramiro. Yo nunca dije soy la dueña. Tú asumiste que lo era porque nunca te tomaste la molestia de preguntar, ni de investigar, ni de respetar mi historia. Asumiste que yo era una vieja tonta que solo servía para poner una rúbrica. Pero el dinero. Ramiro empezó a sudar a chorros. Ya gasté parte del dinero. Hice transferencias anoche, pagué la deuda con los del casino, di el enganche del coche. El abogado soltó una carcajada seca, sin humor. Pues más le vale que recupere hasta el último centavo en las próximas 2 horas, o mis asociados aquí presentes, señaló a los policías. Se lo llevarán detenido ahora mismo. La constructora no juega, señor Ibarra. Queremos nuestros 4 millones de regreso, más una indemnización por daños y perjuicios, o usted va a prisión. Ramiro se desplomó de rodillas. Sí, de rodillas en el suelo de su infancia. Se agarró a mi falda como cuando tenía 5 años y le tenía miedo a los truenos. «Mamá, mamá, ayúdame». Lloraba y era un llanto feo, lleno de mocos y desesperación. «Tienes que vender. Llama a la tía Agustina. Dile que venda. Me van a matar. Si entro a la cárcel. O si no pago. Mamá, por favor». Lo miré desde arriba. Sentí una pena infinita, un dolor que me desgarraba el pecho, pero no me moví. No acaricié su cabeza. Esa época había terminado. «No puedo vender lo que no es mío, Ramiro», dije suavemente. Y aunque pudiera, no lo haría. Él levantó la cara, incrédulo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Qué? ¿Me vas a dejar hundirme? Soy tu hijo». «Eres mi hijo», asentí, y las lágrimas empezaron a picarme en los ojos, pero no las dejé caer. «Y porque eres mi hijo, no voy a dejar que sigas viviendo de mentiras. Me ibas a echar de mi casa, Ramiro. Me ibas a meter en un asilo. Escuché tus llamadas, vi los folletos. Lugar de retiro, decías». Ramiro se quedó helado. Abrió la boca para negar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que yo sabía. «Yo te di la vida, te di educación, te di un techo», continué, y mi voz cobró una fuerza que resonó en las paredes de piedra. «Pero no te di el derecho de tratarme como un estorbo desechable. Querías jugar a ser el hombre de negocios, el tiburón. Bueno, aquí tienes el océano». Nada. Me solté de su agarre y retrocedí un paso. Me giré hacia el abogado. «Licenciado, mi hermana Agustina ya instruyó a su representante legal en México. Él se pondrá en contacto con usted para aclarar la situación de la propiedad. La casa no se vende. Nunca estuvo en venta. Mi hijo actuó sin el consentimiento de la propietaria». El abogado me miró con un respeto nuevo, casi con admiración. Asintió levemente con la cabeza. «Entendido, señora Valdés. Disculpe las molestias causadas a usted. Nuestro problema es con el señor Ibarra». El abogado hizo una seña a los policías. «Caballeros, procedan. Tenemos la denuncia lista». Los oficiales entraron al recibidor. El ruido de las esposas metálicas al abrirse fue el sonido más triste que he escuchado en mi vida. Levantaron a Ramiro del suelo. Él no opuso resistencia. Estaba en estado de shock, mirando a la nada, murmurando cosas ininteligibles. «¡Mamá!», gritó una última vez cuando lo empujaban hacia la puerta. «¡Haz algo! Tengo 4 millones en deuda ahora. Voy a perderlo todo». Lo miré fijamente, apoyada en mi bastón, erguida como una reina en su palacio asediado. «Ya lo perdiste todo, hijo. Perdiste tu dignidad. Perdiste la confianza de tu madre. El dinero es lo de menos. Ahora vas a aprender lo que cuesta ganarse la vida de verdad». La puerta se cerró tras ellos. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el mismo silencio de antes. No era el silencio de la soledad, era el silencio después de la batalla.
Me quedé de pie en el recibidor un largo rato. Mis piernas empezaron a temblar, ahora que la adrenalina bajaba. Me senté en la silla donde Ramiro había llorado momentos antes. Miré la carpeta azul sobre la mesa. La verdad nos había salvado, pero el precio había sido alto. El teléfono sonó. Sabía quién era. ¿Magdalena? La voz de Agustina sonaba ansiosa desde el otro lado del océano. Mi abogado me dice que ya los contactaron. ¿Cómo estás? Se lo llevaron, Agustina, dije, y esta vez sí dejé que una lágrima rodara por mi mejilla. Se lo llevó la policía. Hubo un silencio respetuoso al otro lado. Lo siento mucho, hermana. De verdad. No lo sientas. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Era necesario. Iba a vender hasta mi alma si lo dejábamos. Ahora le toca a él enfrentar sus demonios. ¿Y tú? ¿Estás bien? Miré a mi alrededor. Mis vitrinas, mis libros, la luz que entraba por el patio iluminando los helechos. Todo estaba en su lugar. Nadie iba a demoler mis recuerdos. Nadie iba a convertirme en un número en un asilo. Estoy en mi casa, Agustina, dije con firmeza. Y aquí me voy a quedar. Esa es mi hermana. Escucha, voy a tomar el vuelo de todas formas. Llego en 2 días. No quiero que estés sola con todo este lío legal que se viene. Además, creo que necesitamos abrir esa botella de vino que guardamos para ocasiones especiales. Tráete 2, respondí, esbozando una media sonrisa. Vamos a necesitarlas. Colgué el teléfono. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero al mismo tiempo sentía una ligereza extraña en los hombros. Durante años había caminado con miedo a molestar, con miedo a sobrar. Hoy, el miedo se había ido. Fui a la cocina y me serví otra taza de té. Mientras el agua se calentaba, vi por la ventana el jardín. La fuente de piedra seguía ahí, seca y digna. Te prometo que volverás a cantar, le susurré a la piedra. Con el dinero de mi pensión, te voy a arreglar. De pronto, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ramiro había vuelto? ¿Se había escapado? Fui a la puerta con cautela y miré por la mirilla. No era Ramiro, era don Anselmo, el señor del kiosco de periódicos, con una bolsa de pan dulce en la mano. Abrí la puerta. «Buenos días, doña Magdalena», dijo el anciano, quitándose el sombrero. «Vi el alboroto, la patrulla y todo eso. Solo quería saber si usted está bien, si necesita algo». La bondad simple de ese hombre me desarmó más que la crueldad de mi hijo. «Estoy bien, don Anselmo. Gracias. Solo asuntos familiares complicados». «Entiendo. Bueno, aquí le traje unas conchas recién horneadas. Para el susto. Y recuerde, los vecinos estamos aquí. No está sola». Tomé la bolsa de pan. El olor a azúcar y vainilla me reconfortó. «Gracias, Anselmo. No sabe cuánto agradezco esto». Cerré la puerta y me apoyé en ella. «No está sola», había dicho. Y tenía razón. Tenía a mi hermana, tenía a mis vecinos, tenía mi historia. El único que había elegido estar solo, encerrado en su egoísmo, era Ramiro. Caminé hacia la sala y me senté en mi sillón de terciopelo verde. El sol iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire. Eran como los años, pensé. Flotan, se acumulan, a veces molestan, pero solo se ven cuando les da la luz. Hoy, la luz había entrado con fuerza en esta casa. Había revelado la suciedad, sí, pero también había iluminado los rincones que yo había dejado a oscuras por demasiado tiempo. Saqué el contrato fraudulento de mi bolso, ese papel que casi me cuesta la vida, y lo rompí en 2, luego en 4, luego en pedazos pequeños que dejé caer en el cesto de basura. Se acabó la víctima, se acabó la pobre vieja. Ahora quedaba Magdalena. Y Magdalena tenía mucho trabajo por hacer. Tenía que preparar la casa para la llegada de Agustina. Tenía que buscar un abogado penalista, no para sacar a Ramiro de la cárcel, sino para asegurarse de que el proceso fuera justo. Porque una madre educa, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire propio, de ese olor a madera antigua y cera que era el perfume de mi libertad. La tormenta había pasado. Y aunque había dejado ramas rotas en el jardín, el tronco del árbol seguía firme, hundido profundamente en la tierra que le pertenecía. El teléfono de Ramiro, que se había quedado olvidado sobre la mesita del centro en medio del caos, vibró. Era un mensaje de la constructora,
seguramente automático. Gracias por su preferencia. Horizontes S.A. construye sus sueños. Lo tomé y lo apagué. Mis sueños los construyo yo, dije al silencio de la sala. Ladrillo a ladrillo. Han pasado 6 meses desde que la patrulla se llevó a Ramiro y la casa ya no cruje de dolor. Ahora canta. El sonido del agua golpeando la piedra de la fuente en el patio central se ha convertido en la banda sonora de mis mañanas, un repiqueteo alegre que espantó a los fantasmas del silencio y la soledad. Agustina cumplió su promesa. Llegó 2 días después del arresto, con 3 maletas llenas de ropa colorida, pinceles y ese olor a trementina y lavanda que siempre la ha caracterizado. Mientras riego los helechos, que ahora lucen más verdes que nunca, observo a mi hermana. Está subida en una escalera de madera, con un pañuelo rojo amarrado en la cabeza, retocando la pintura de las vigas del techo. Tiene 72 años, pero se mueve con la agilidad de una muchacha. ¡Magda!, me grita desde las alturas. ¿Qué te parece este tono ocre?, dice el dependiente de la ferretería que está de moda, pero a mí me recuerda al color de la polenta vieja. Sonrío. Es increíble cómo la presencia de otra mujer fuerte puede cambiar la energía de un lugar. Antes, esta casona se sentía inmensa, un laberinto de habitaciones vacías donde yo me perdía en mis pensamientos tristes. Ahora, cada rincón está ocupado, no por cosas, sino por vida. Hemos abierto las ventanas que Ramiro mantenía cerradas por seguridad. Hemos dejado que el sol entre a raudales, destiñendo un poco las alfombras, sí, pero calentándonos el alma. La remodelación que mi hijo quería hacer con una bola de demolición, nosotras la estamos haciendo con paciencia y cariño. No tiramos muros, los curamos. No vendimos nuestra historia, la estamos lustrando para que brille. Pero no todo ha sido pintura y risas. La realidad, cruda y dura, tiene un horario de visita, los jueves a las 11 de la mañana. Dejo la regadera en el suelo y miro el reloj. Es hora. Me quito el delantal de jardinería y voy a mi cuarto a cambiarme. No me pongo el vestido negro de viuda doliente, ni tampoco ropa de fiesta. Me pongo un traje sastre gris, digno, serio. El traje de una madre que cumple con su deber, aunque el corazón se le haga pasita. El viaje en taxi hasta el reclusorio es largo. La ciudad ha cambiado mucho. Hay puentes y edificios nuevos que no reconozco. Esos mismos edificios de cristal que Ramiro admiraba tanto y que terminaron siendo su perdición. Cuando llego, paso los filtros de seguridad con la cabeza en alto. Las custodias ya me conocen. «Pase, doña Magdalena», me dicen con respeto. Ellas saben. Han visto a muchas madres ahí, cargando bolsas con comida y vergüenza. Veo a Ramiro a través del cristal del locutorio. Ha perdido peso. El traje azul marino de empresario exitoso ha sido reemplazado por el uniforme beige del penal. Se ha rapado el cabello, quizás para ocultar las entradas que antes disimulaba con tanto esmero. Ya no tiene el celular pegado a la oreja, ni esa sonrisa de suficiencia que usaba para manipularme. «Hola, mamá», dice a través del interfono. Su voz suena apagada, sin eco. «Hola, hijo. Te traje los libros que me pediste y unas galletas de avena que hizo tu tía Agustina». Ramiro baja la mirada. Sus manos, que antes firmaban cheques sin fondos y contratos fraudulentos, ahora tienen callos. Está trabajando en la carpintería del penal para reducir su sentencia. Es una ironía que no se me escapa. Quería destruir mi casa de madera y ahora vive lijándola. «Gracias», murmura. ¿Cómo está la casa?» «Está hermosa, Ramiro». La fuente ya funciona. Él asiente, tragando saliva. «Perdóname, mamá. Te lo juro que...» «No jures, hijo», lo interrumpo suavemente. «Los juramentos son palabras al aire. Lo que valen son los hechos. Estás aquí pagando tu deuda. No solo la económica con la constructora, que gracias a Dios pudimos negociar vendiendo tu coche y tus acciones, sino la deuda moral. Lo sé. Es duro aquí adentro. Nadie me respeta por mi apellido o por mis negocios. Aquí solo soy uno más. Bien, digo, y lo digo en serio. Eso es exactamente lo que necesitabas. Saber que no eres más que nadie, pero tampoco menos. La dignidad, Ramiro, no se compra con anticipos de 4 millones. Se construye día a día, como una pared bien hecha. Hablamos un poco más, de cosas triviales. No le doy falsas esperanzas. No le digo que voy a hipotecar la casa para pagarle un abogado mejor.
Él tiene un defensor de oficio que está haciendo un buen trabajo y tendrá que cumplir el tiempo que el juez determine. Es la lección más dolorosa que he tenido que dar, pero es la única que le ha entrado en la cabeza. Cuando me despido, pongo mi mano sobre el cristal. Él pone la suya del otro lado. Cuando salgas, le digo, tendrás un techo, pero no tendrás un sirviente, ni un banco, tendrás una madre, y eso tendrá que ser suficiente. Lo es, mamá. Ahora sé que lo es. Salgo del penal respirando hondo. El aire de la calle huele a smog, pero para mí huele a libertad. Ramiro está preso, pero paradójicamente, yo también me he liberado. Me liberé de la culpa de sentirme una carga, de la obligación de mantener a un hombre hecho y derecho, y del miedo a decir no. Al regresar a casa, encuentro la puerta principal abierta de par en par. Música de boleros sale del interior. Adentro, la sala se ha transformado. Ya no es el museo intocable de antes. Agustina ha movido los muebles. Ha creado un círculo de sillas y sofás. Y no está sola. Don Anselmo, el del kiosco, está ahí sentado con su esposa. También está la señora Clara, la vecina de enfrente que es costurera, y un par de jóvenes universitarios que estudian historia. Llegó la jefa, anuncia Agustina con una copa de vino en la mano y una mancha de pintura en la nariz. Magda, ven acá. Les estaba contando sobre tu tesis de la arquitectura colonial. Estos chicos tienen preguntas. Me quedo parada en el umbral, sorprendida. ¿Qué es esto?, pregunto, aunque una sonrisa ya se me está dibujando en la cara. Es el club de los jueves, dice Agustina guiñándome un ojo. Pensé que, ya que tenemos tantos libros y tanto espacio, sería un desperdicio no compartirlo. Don Anselmo trajo pan dulce, Clara trajo café, y estos muchachos traen curiosidad. Uno de los jóvenes, un chico con lentes gruesos y mirada tímida, se levanta. Señora Magdalena, es un honor. Leímos su libro en la facultad. No sabíamos que vivía aquí. Esta casa es una joya, y usted es una leyenda en el departamento de historia. Siento que las mejillas se me calientan. Una leyenda. Hace 6 meses era un mueble viejo. Hace 6 meses era la pobre vieja que estorbaba el progreso inmobiliario. Hoy soy una leyenda. Pasen, pasen, les digo, dejando mi bolso y mi bastón. El honor es mío. ¿Quieren que les cuente la historia real de esta casa? No la que cuentan los agentes inmobiliarios, sino la que está en los muros. Esa tarde, la casa se llenó de voces. Hablamos de historia, de política, de arte. Don Anselmo contó anécdotas del barrio de hace 50 años. Agustina nos hizo reír con sus historias de amores italianos. Yo serví té y corregí datos históricos con esa precisión académica que creía oxidada, pero que estaba intacta, esperando su momento. Al caer la noche, cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio distinto, un silencio satisfecho. Agustina y yo nos sentamos en el patio, frente a la fuente, con 2 copas de ese vino que guardamos para ocasiones especiales. El cielo estaba de un azul profundo, salpicado de estrellas que luchaban por brillar contra las luces de la ciudad. ¿Cómo lo viste?, preguntó Agustina, refiriéndose a Ramiro. Sabía que ella estaba preocupada, aunque lo disimulara con chistes. Mejor, admití. Triste, pero más humano. Creo que la cárcel le está quitando la tontería. Dios aprieta pero no ahorca, dicen, suspiró ella, bebiendo un sorbo. A veces hace falta tocar fondo para darse cuenta de que el suelo está firme. Miré el agua de la fuente brillar bajo la luz de la luna. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en el dolor, en la estrategia silenciosa, en el triunfo de la verdad. Me di cuenta de algo fundamental. Nosotras, las mujeres mayores, somos peligrosas para el sistema porque somos invisibles. Nos subestiman. Creen que porque caminamos lento, no pensamos rápido. Creen que porque nuestras manos tiemblan un poco, no pueden sostener un mazo de juez o una escritura de propiedad. Pero tenemos algo que la juventud, con toda su prisa y su tecnología, no tiene. Tenemos tiempo y tenemos memoria. Gracias, Agustina, le dije, tomando su mano arrugada entre las mías. Por venir, por salvar mi casa, por salvarme a mí. ¡Bah!, se rió ella quitándole importancia. Tú te salvaste sola, Magda. Yo solo traje los papeles. Tú tuviste la sangre fría de dejarlo caer. Eso requiere ovarios, hermana, ovarios de acero.
Nos reímos juntas y nuestras risas se mezclaron con el sonido del agua. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, dije de pronto. ¿Qué? ¿Vas a pintar la fachada de rosa mexicano? Porque yo voto que sí. No, sonreí. Mañana voy a ir a la universidad. El chico de hoy me dijo que buscan asesores para las tesis de posgrado. Me dijo que mi experiencia vale mucho. Agustina dejó su copa en la mesa y me miró con orgullo. Claro que vale. Vale más que todo el oro que Ramiro quería sacar de aquí. Me recosté en el sillón de mimbre, sintiendo el frescor de la noche en la cara. Ya no me dolían los huesos. O tal vez me dolían, pero ya no me importaba. Tenía planes, tenía una agenda, tenía citas. La vida no se acaba a los 74 años. A veces, apenas empieza de verdad, cuando te quitas de encima las expectativas ajenas y decides habitar tu propia piel con orgullo. Miré hacia la planta alta, hacia la ventana de mi habitación donde estaba la caja fuerte. Los papeles seguían ahí, pero ya no eran necesarios para defenderme. Mi defensa era mi presencia. Mi defensa era mi voz, que había recuperado su volumen. «Brindemos», dijo Agustina levantando su copa, «por las pobres viejas». Chocamos las copas con un tintineo cristalino. «Por nosotras», corregí, «por las dueñas, de las casas, de las historias y de nuestros destinos». Bebimos el vino despacio, saboreando cada gota. La casona colonial, con sus vigas fuertes y sus muros de piedra, parecía abrazarnos, protegiéndonos del mundo exterior, pero también sirviendo como faro. Mañana vendrían los alumnos. Mañana vendría el jardinero. Mañana iría a ver mis opciones en la universidad. El futuro ya no era un pasillo estrecho hacia un asilo o un departamento minúsculo. El futuro era este patio inmenso, abierto al cielo, lleno de posibilidades. Ramiro aprendería, o no. Eso ya dependía de él. Yo ya había hecho mi parte. Ahora me tocaba hacer la mía, la que era solo para mí. Cerré los ojos y escuché. La fuente cantaba. Mi corazón latía fuerte. Y por primera vez en muchos años no tuve miedo de lo que traería el amanecer. Estaba lista, estaba viva y estaba en casa.